preparando nuestros corazones porque aún no hemos terminado. Sigue, ¿verdad?, otra parte muy importante en el culto. Todo lo que hacemos es importante, pero viene otra parte donde el Señor seguirá hablando a nuestras vidas y va a hacer en voz de mi sobrina, Ariadny Ruiz. Ella tiene la exposición de la palabra, es una de nuestras líderes juvenil y ella estará hablando lo que el Señor ponga en su corazón para nosotros. Aleluya. Bendiciones. Amén. Gracias, pastora. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Déjame sacar de aquí. Sorry. Ay. Para mí es un privilegio estar aquí. Un reto también, pero a la vez un privilegio estar aquí delante del Señor y ustedes para hablar la palabra del Señor. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre la compasión. Y la base bíblica de la cual vamos a estar tratando es Lucas 10, 25 al 37, del 25 al 37. Esa es la base bíblica del tema del día de hoy. Denme un segundito aquí para buscar el versículo. Ok, ya lo tengo. Entonces, vamos a comenzar. Si se pueden poner de pie para leer la palabra del Señor. Por el momento simplemente vamos a leer de Lucas 10, el capítulo 10, solo vamos a leer el versículo 25 al 28 y más adelante vamos a estar leyendo los demás versículos. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Versículo 26. Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo y digo: el hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. En esta parte me quiero enfocar en la parte que dice, todos sabemos como cristianos que debemos, lo principal en nosotros ya pueden sentarse, perdón. Lo principal en nosotros es amar al Señor. Pero como voy a estar hablando de la compasión, quiero enfocarme en la parte que dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. La compasión, voy a estar hablando de la compasión desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva psicológica. También vamos a estar hablando acerca de aquellas cosas que nos impiden ser compasivos y dando algunas recomendaciones de cómo, con la ayuda del Señor, claro está, poder ejercitar esa gran virtud que es la compasión. Entonces vamos a comenzar hablando de la compasión desde la perspectiva bíblica. La compasión es una cualidad de atención y solidaridad, característica de Dios y de Jesucristo. Por lo general se muestra en actos de bondad y consideración hacia las personas en cualquier tipo de dificultad o crisis. La compasión es un aspecto de la naturaleza de Dios que se refleja en su entendimiento comprensivo de la debilidad humana y su restauración de aquellos que están en problemas. O sea, la comprensión es parte de la naturaleza del Señor y se ve reflejado en las cosas que hace por nosotros.
que nosotros estemos, la compasión, perdón, dije comprensión. El hecho de que estemos nosotros aquí es parte de lo que es el amor del Señor, es parte de la misericordia del Señor, es parte de la gracia, del favor de Dios, pero también de la compasión de Dios, porque todos sabemos que nosotros no merecíamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero Dios ha sido un Dios tan bondadoso, ha sido un Dios tan compasivo con nosotros, que gracias a eso estamos hoy aquí. La compasión es un requisito fundamental en la vida de nosotros como cristianos. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. O sea, al Señor le agrada que seamos compasivos. Y también algo que mientras estudiaba sobre el tema, que pude aprender, es que la compasión debe mostrarse en acciones. O sea, no es suficiente con que yo me sienta de cierta forma con alguien. Eso debe de demostrarse. O sea, que yo sienta compasión con alguien no simplemente va en las palabras, tiene que haber un hecho, ya sea una oración, algún tipo de ayuda hacia esa persona. La compasión siempre debe de ir acompañada de acciones. La compasión. Nuestra compasión no puede ser solo en palabras, sino también debe de acompañarse de acciones bondadosas a favor de aquellos que están en necesidad. Como le decía, puede ser alguien que tenga una necesidad económica, alguien que tenga necesidad espiritual, alguien que tenga necesidad emocional, o sea, que necesite afecto, que necesite apoyo, que necesite cualquier tipo de ayuda. Cuando nos sentimos compasivos a esa persona, debemos demostrarlo de alguna forma, con alguna acción. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora Dios en él? Eso es un versículo bíblico. A mí se me perdió la cita de dónde es, pero está en la palabra de Dios. Entonces dice: pero el que tiene bienes dentro de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora Dios en él? O sea, la Biblia nos está dejando claramente saber que cómo puede ser posible que nosotros como hijos de Dios podamos ver a alguien en necesidad y cerremos nuestro corazón en él. Si lo hacemos, entonces aquí se cuestiona de que el amor de Dios exista en realidad en nosotros, porque eso no es lo que la palabra nos manda y eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. Quizá no podamos ayudar a alguien económicamente, porque sabemos que hay situaciones, hay momentos en el que no tenemos quizá económicamente para ayudar a alguien, pero hay muchas otras formas de mostrar compasión, y es como le decía, o sea, puede ser con oración, puede ser que si sabemos que hay un hermano que está enfermo, podemos llevarle alimento. Podemos ir a la casa, si es por ejemplo una persona mayor, podemos ir a la casa y ayudarle a limpiar. Hay miles de formas de mostrar compasión, no simplemente tiene que ser de una forma económica. Nuestro Padre Celestial y Jesús son nuestros mayores ejemplos de compasión. ¿Y por qué digo esto? Porque el Padre dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y a través de esto pudimos recibir salvación. También, si meditamos en el ministerio de Jesús, podemos darnos cuenta que todo lo que Jesús hizo fue para beneficio de los demás. Jesús vino a sanar a los enfermos, a perdonar a los pecadores, a traer salvación sobre todo. Vino a transformar las vidas, vino a alimentar multitudes. O sea que si algo puede definir lo que es la compasión, se refleja en Cristo. O sea, la compasión del Padre se refleja a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de su ministerio, a través del Espíritu Santo que nos dejó y que hoy mora en nosotros.
y nos ayuda en este caminar del Señor. También Dios nos muestra compasión como un padre. Muchos de los que somos padres aquí sabemos que aunque nosotros nos podamos enojar con nuestros hijos, por más que podamos estar molestos por algo que pasa, nuestro amor no cambia y nuestra compasión hacia ellos no cambia. Así mismo es Dios, o mejor aún. Como padre se compadece de los hijos, como el padre se compadece de los hijos, dice en Salmos 103, del 13 al 14, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, el Señor nos conoce perfectamente, Él sabe de lo que somos capaces, Él sabe que lo necesitamos, Él sabe que si no fuera por su misericordia, nosotros no estuviéramos aquí, y por eso Él se compadece de nosotros como un padre se compadece de su hijo. Déjenme tomar un poquito de agua. Perdón. La palabra del Señor también nos manda a ser compasivos de aquellas personas que están en aflicción, de las personas que están de los prisioneros, de las viudas, de los niños, de los huérfanos. O sea, la Biblia, si nosotros queremos ver lo que es compasión, solamente tenemos que leer la palabra de Dios. Ahí nos demuestra, nos da ejemplo vivo de quién debemos tener compasión y cómo debemos hacerlo. Y también la palabra nos manda a ser compasivos con Jerusalén. Nuestro Padre Celestial es tan bondadoso que no solo tiene compasión y misericordia de nosotros, sino que también nos invita a tener compasión de los demás. Y también nos recompensa, o sea, Dios tiene misericordia de nosotros, tiene compasión de nosotros. A la misma vez nos insta a que tengamos compasión de nuestros semejantes y nos recompensa por eso. Digo que nos recompensa porque en Proverbios 14:21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. O sea, aquel que tiene misericordia, aquel que tiene compasión de las personas que están en necesidad. Tanto puede ser quizá un pobre económicamente hablando, como un pobre espiritualmente hablando, o un pobre emocionalmente hablando. El Señor lo considera como una persona bienaventurada. En este versículo también podemos ver que el menospreciar a nuestro prójimo, o sea, a nuestro hermano, a nuestro vecino, va en contra de la palabra del Señor. O sea, Dios no se agrada con el menosprecio de nuestros semejantes. Entonces, vamos a pasar ahora al próximo punto, que es la compasión de acuerdo a la psicología. Cuando yo estaba estudiando sobre este tema, que encontré la definición de compasión en el ámbito de la psicología, me sorprendió mucho porque define compasión como literalmente sufrir juntos. O sea, cuando uno tiene compasión de alguien que está atravesando por un momento difícil, usted sufre junto a esa persona, sea lo que sea que esa persona esté aconteciendo. Los psicólogos y los investigadores de las emociones definen la compasión como el sentimiento que llega cuando eres confrontado con el sufrimiento de otra persona y te sientes motivado a aliviar dicho sufrimiento. O sea, la compasión no simplemente, hay una diferencia en lo que es la compasión y la empatía. La empatía usualmente se refiere a yo ponerme en el lugar de la otra persona y sentir lo que esa persona puede estar sintiendo, pero la compasión va más allá, porque la compasión me lleva a querer ayudar, a querer hacer algo. Y cuando yo leí eso me causó mucha sorpresa, porque muchos de nosotros utilizamos esa palabra
como un sinónimo de una y la otra. O sea, cuando decimos empatía, compasión, bondad, son palabras que para nosotros suenan muy similares, pero en sí tienen diferencia. La compasión es mayor que la empatía, porque como les dije, la empatía simplemente se basa en yo sentir quizá ese dolor que esa persona está sintiendo, pero no hago nada. Por ejemplo, en el caso de lo que pasó con mi hermana Jessie, yo puedo decir que ahora mismo cualquier persona que tenga a una persona, a un ser querido en el hospital, yo puedo sentir empatía, o sea, yo puedo ponerme en el lugar de esa persona y sentir la angustia que se puede sentir cuando se tiene a alguien enfermo, la desesperación, la preocupación, pero yo en sí me convierto en alguien compasivo cuando no solamente yo me siento representada, o sea, yo puedo entender el sufrimiento de la otra persona, sino que yo busco alguna forma de ayudar a esa persona que está atravesando por una situación difícil, ya sea orando por ella, ya sea ayudándolo de alguna manera que necesite, con transporte, con cualquier tipo de cosa. Entonces esa es la diferencia entre lo que es compasión y lo que es empatía. También sentir compasión por los demás tiene beneficios. De acuerdo a la ciencia, la compasión trae felicidad, puede brindar cierta felicidad. En un estudio, investigadores le dieron a un grupo de personas, le dieron dinero para gastarlos en ellos mismos, o sea, en sí mismos, y a otro grupo le dieron dinero para que lo gastaran en otras personas. Entonces, al final del estudio se reportó que aquellos que gastaron el dinero en otras personas reportaron sentirse significativamente más felices que aquellos que gastaron el dinero en sí mismos. Y eso nosotros lo podemos ver en nosotros mismos. Si ustedes se acuerdan, no se siente igual, aunque se sienta bien, no se siente igual cuando ustedes gastan dinero comprándose algo que ustedes quieren o algo que necesitan, que cuando ustedes dan para la obra del Señor, dan para alguna misión, dan para algo que ustedes saben que de verdad se necesita. O sea, no es lo mismo que yo me compre una cartera que me gusta mucho, que me compre unos zapatos que me gustan mucho, que yo pueda contribuir, por ejemplo, a comprar las sillas de una iglesia que está levantándose o alimentar a algunos niños que no tienen comida. El sentimiento definitivamente es diferente. Y según la ciencia también se ha comprobado de que cuando uno es compasivo, eso trae felicidad a la vida de las personas. También cuando uno tiene un estilo de vida compasivo, o sea, no solamente cuando uno tiene una actitud compasiva un día, sino cuando es algo que es un estilo de vida en las personas, se ha demostrado que la compasión mejora la longevidad, o sea, nos hace vivir más tiempo y también reduce el estrés. Esto también fue muy interesante, o sea, yo no me imaginaba que por ser compasivo uno podía vivir más tiempo. Una de las razones por la que la compasión puede protegernos del estrés es porque es bastante placentera. Pero también los científicos decían que la efectividad de la compasión en nosotros, o sea, qué tan beneficiosa puede ser en nosotros, tiene mucho que ver con la motivación. Todos sabemos que Dios escudriña nuestro corazón y sabe con qué motivos hacemos las cosas. Entonces, con la compasión pasa lo mismo. Hay una diferencia cuando, aún en la ciencia se puede notar, cuando se hace algo para un bien propio, o sea, yo puedo darles algo a ustedes, pero para mi propio beneficio, no va a tener el mismo efecto en mi salud que cuando yo lo hago de todo corazón. O sea, los científicos dicen que la motivación con la que hacemos las cosas puede jugar un papel importante en determinar qué tanto beneficio en nuestra salud puede tener la compasión. Entonces yo escribí esta pregunta: ¿estamos haciendo las cosas por un fin personal
o lo estamos haciendo para ayudar a los demás? O sea, yo voy a, por ejemplo, a recaudar fondos para, como hicimos el año pasado, creo que fue antes de la pandemia, estábamos los jóvenes recaudando fondos y colectando frisas y cosas así para llevárselo a los homeless. ¿Lo hicimos para verdaderamente ayudarlo a ellos o lo hicimos para que nos vieran a nosotros y para que dijeran, oh, mira, estos muchachos están haciendo algo? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Con qué actitud, con qué propósito somos compasivos? ¿Con qué propósito ayudamos a los demás? Porque eso también puede que, bueno, el Señor nos está mirando. Él sabe y Él recompensa de acuerdo a lo que está en nuestro corazón. Entonces, aunque estamos hablando de un punto científico, nosotros sabemos que Él nos escudriña y sabe la actitud con la que hacemos las cosas. También, según la ciencia, se demuestra que la compasión nos ayuda a ser menos egoístas. Porque ustedes saben, bueno, no sé si le pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Y es que uno a veces se enfoca demasiado en uno mismo. O sea, solamente en lo que está pasando conmigo. Por ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, yo no estaba trabajando, estaba todo el tiempo en la casa y estaba estudiando y estaba teniendo problemas con una materia porque se me hacía difícil y eso, y yo sentí, hermanos, como que el mundo se estaba desmoronando, o sea, como que se estaba acabando el mundo, y más que la pandemia era toda la presión que yo sentía por el compromiso de la universidad y demás. Entonces, cuando uno se enfoca en uno mismo, hay un mayor estrés, y eso también está comprobado por la ciencia, ya que dice, cuando somos compasivos, expandemos nuestra perspectiva más allá de nosotros mismos. O sea, ya no se trata de Ariane Lee solamente, no se trata de lo que Ariane Lee quiere, de lo que Ariane Lee necesita, sino que Ariane Lee puede expandir su perspectiva y puede mirar alrededor y ver quién más está en necesidad. Dejamos de pensar tanto en nosotros y nos enfocamos en las necesidades de los demás. O sea, yo puedo enfocarme en qué necesidad puede tener mi esposo, mi hija y demás personas. Estudios demuestran que la ansiedad, esto también me llamó mucho la atención, que la ansiedad y la depresión están relacionadas a un estado de autoenfoque. O sea, cuando sufrimos de ansiedad muchas veces y cuando sufrimos de depresión, se ha encontrado que hay un autoenfoque y una preocupación por uno mismo. O sea, estamos enfocados en nosotros y eso muchas veces produce ansiedad y depresión. Cuando hacemos algo por los demás, el enfoque cambia. Como el pastor decía hace un tiempo, no me acuerdo sobre qué predicaba, pero hablaba de cambiar el enfoque, que ya no estuviera como en nosotros, sino como hacia afuera. Entonces eso mismo pasa con la compasión. Cuando nosotros quitamos el foco de nosotros y lo ponemos hacia afuera, podemos dejar de ser tan egoístas, dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a ver la necesidad que está alrededor y podemos ser de bendición. Incluso eso puede verse reflejado en nuestras oraciones. Yo lo he podido ver, por ejemplo, en estos tiempos que hemos estado orando por las personas que están enfermas y eso, cuando uno se detiene a orar por las personas que están en necesidad, sobre todo de enfermedad, uno se olvida un poco de las necesidades quizá de que, Señor, quiero un carro nuevo, quiero esto, quiero lo otro, y ya comienza como a enfocarse más en esa necesidad de esa persona y valorar también, porque cuando uno ve a alguien enfermo y uno está sano, uno puede aprender también a valorar la salud y darle gracias al Señor por eso y dejar de ser tan egoísta con quizá nuestras peticiones delante del Señor también. Pero es importante que aclaremos que aunque la palabra nos insta a ser compasivos, no debemos descuidarnos nosotros para cuidar a los demás, porque entonces estaremos dando un uso negativo de lo que es la compasión. O sea, yo no puedo llegar a tal punto que yo me olvide de mí, me olvide de alimentarme, de dormir, por ejemplo, o de hacer las cosas que yo tengo que hacer
por ayudar a los demás, porque entonces no estoy cuidando de lo que es el templo del Espíritu Santo, no me estoy cuidando yo misma, entonces estoy fallándole al Señor. Hay que ser compasivos, hay que ayudar, hay que ser bondadosos, pero sin descuidarnos nosotros, porque entonces de nada nos sirve, de nada vale hacerlo de esa forma. Entonces, hermanos, ahora voy a estar leyendo la otra parte de Lucas 10. Y es a partir del versículo 29. Y dice así: el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Quiero que pongan mucha atención a esta pregunta, porque de eso se trata lo que vamos a hablar a continuación. ¿Y quién es mi prójimo?, preguntó el hombre. Entonces viene lo que es la parábola del buen samaritano. Jesús respondió con una parábola. Estoy en el versículo 30 de Lucas 10. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión de él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y con aceite de oliva y las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Yo había leído este pasaje muchas veces, y a mí la pregunta de ese hombre, de ese fariseo, creo que una de las versiones dice que me pareció normal. O sea, cuando le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pero en realidad ustedes saben que todas las preguntas que hacían los fariseos era con un propósito, y muchas veces era hacer quedar a Jesús en vergüenza o hacerlo quedar mal. Pues esta no era la excepción. Él estaba tratando de lograr algo que vamos a aprender en un momento. Pero antes de hablar de eso, quería destacar que en esta historia podemos ver que hay un sacerdote que se entiende que era judío y un levita, que aquí lo describe como ayudante del templo, y hay un hombre que está tirado al lado o sea, que está tirado en el suelo. Entonces, ustedes se acuerdan, hemos aprendido mucho de lo que son los judíos y los samaritanos, que no se llevaban. Entonces Jesús le está tratando de dar a este fariseo un mensaje, y de eso se trata lo que quiero decirles a este momento. En la parte donde él dice, pero queriendo justificarle, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Sucedía algo. Los judíos en sí tenían opiniones diferentes de quién era su prójimo. O sea, si yo le pregunto a usted quién es mi prójimo, usted me va a decir: bueno, mi prójimo es mi vecino, cualquier persona que esté a mi lado. Pero ellos no, ellos tenían diferentes opiniones de quién era su prójimo. Por ejemplo, habían judíos que habían alterado lo que dice en Levítico 19:18, donde dice: entonces ellos decían: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo.
O sea, había judíos que decían, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Había judíos que tenían otro punto de vista y era, ama a tu prójimo el israelita. O sea, que para ellos su prójimo simplemente eran los israelitas. Y el grupo de fariseos entonces tenía otro punto de vista, que era, ama a tu prójimo el fariseo. O sea, aquí estamos viendo que diferentes grupos de judíos tienen diferente perspectiva de lo que es su prójimo. Entonces, por eso es que este fariseo, en Lucas 10, 29 al 37, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque ellos como fariseos tenían a su prójimo como ellos mismos, o sea, solamente los fariseos. Y Jesús, ¿cómo les digo? La palabra que me sale es como muy dominicana. Jesús como sabio, voy a decirlo normal. Jesús como sabio al fin, porque iba a decir Jesús como tigre al fin. Pero Jesús como más sabio que él, que ya sabía lo que él le estaba tratando de decir, le respondió con lo que es la parábola del buen samaritano. Como este samaritano, que no era judío, ayudó a aquel hombre que era judío. Entonces, el mensaje que Jesús le estaba tratando de decir a este fariseo era que su prójimo era todo el que estaba a su alrededor. O sea, su prójimo eran los fariseos, eran los demás judíos, su prójimo eran los samaritanos, o sea, era todo el mundo en sí. Entonces, definitivamente que necesitamos la sabiduría del Señor para ser compasivos, porque se oye muy bonito hablar de la compasión y eso, y así. Pero hermanos, siendo sinceros, bueno, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por ustedes. Cada uno de nosotros, al igual que los judíos, tiene una definición de quién es su prójimo. Siendo sincero, hay personas que nos inspiran más a ayudarlos que otras personas. O sea, lamentablemente uno siempre se va a ver, bueno, uno mayormente se ve motivado a ayudar a ciertas personas y no tan motivado a ayudar a otras personas. Y siendo honesto también, probablemente si yo hubiese visto a ese hombre herido, tirado en el suelo, a menos que el Señor no hubiese tratado conmigo, siendo honesta, yo quizá hubiese sido igual que ese sacerdote y que ese levita y lo hubiese dejado ahí, porque yo no sabía qué lo había llevado a él a terminar de esa forma. Entonces, definitivamente que para poder ser compasivos de la forma en que Jesús ha sido compasivo con nosotros y que Jesús espera que seamos compasivos con los demás, necesitamos la sabiduría del Señor. Porque como les digo, hay muchas cosas que nos impiden a veces tener compasión y a veces hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Este es el tercer punto. ¿Cuáles son esas cosas que nos impiden ser compasivos? Bueno, una de ellas es la acepción de personas, o sea, esa diferencia que había entre los judíos y los samaritanos, que no se juntaban entre sí. Eso pasa también aquí, lamentablemente, en la iglesia del Señor. Eso nos puede impedir ser compasivos con nosotros mismos. Otra cosa que nos puede impedir ser compasivos con nosotros y con los de allá afuera son nuestros estereotipos, nuestros prejuicios. Nuestros estereotipos son las ideas que tenemos de un cierto grupo de personas. O sea, por ejemplo, yo puedo pensar, los dominicanos todos son bullosos, por ejemplo, o sea, todos son ruidosos. Eso es un estereotipo, porque no todos los dominicanos son así. O por ejemplo, los de la familia tal, todos son comelones. No todos los de esa familia necesariamente tienen que ser comelones. Nosotros siempre como que organizamos a las personas en un grupo, o los de tal iglesia, por ejemplo, los de la iglesia Roca Eterna son de esta forma. Eso puede ser un perjuicio que tienen contra nosotros, sea positivo o sea negativo, pero eso a veces nos limita para ser compasivos. Y no, eso no es bueno, ni es lo que el Señor quiere para nosotros. Eso era algo que el Señor ponía en mi corazón mientras yo preparaba este tema.
Y un claro ejemplo de eso es los versículos bíblicos que estuvimos viendo. Probablemente por los prejuicios, por las diferencias que había entre lo que eran los samaritanos y los judíos, ellos no ayudaron a ese hombre, o sea, el levita pasó de largo porque tenía un prejuicio con ese señor que estaba tirado en el piso, que estaba en necesidad. Entonces, ese prejuicio le impidió ser de bendición a una vida que lo estaba necesitando. Y así muchas veces nosotros podemos perdernos de la oportunidad de bendecir a alguien simplemente porque estamos llenos de prejuicios hacia esa persona. También el egoísmo puede ser algo que nos impida ser compasivos, ya que nos mantiene enfocados, como decía ahorita, en nuestras necesidades y dejamos a un lado las necesidades de los demás. Y también la falta de empatía, o sea, cuando no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, de poder entender lo que esa persona está pasando, de poder escucharlo, de poder saber por qué se comporta de la forma que se comporta, eso nos limita, a ser compasivos con esa persona y nos aleja de esa persona, y muchas veces no podemos ser de bendición porque nos llenamos de prejuicios, vemos a esa persona de una manera equivocada y nos limitamos, y el Señor no puede glorificarse quizá de la manera que quiere glorificarse por nosotros estar llenos de estereotipos que no van con lo que es. La falta de empatía, como ya le dije, es otro de los motivos. Nuestra incapacidad de ponernos en el lugar del otro, eso es lo que es falta de empatía. Muchas pensamos que las personas que están en necesidad también están así como resultado a su falta de diligencia, también a su mala administración o descuido, lo que hace que no sintamos empatía por ellos. O sea, por ejemplo, a veces tenemos familiares que nosotros sabemos que están en una condición tal y es porque han sido descuidados, han sido derrochadores, han desperdiciado el dinero, no han sabido utilizarlo, no han sabido administrarlo. Cuando tenemos ese enfoque, también eso nos limita, porque no estamos siendo empáticos, no estamos siendo compasivos y no podemos ayudar a esas personas. Y no estoy diciendo que nos dejemos quizá aprovechar de las demás personas, pero entiendo que lo que el Señor desea es que podamos tener empatía por los demás, que podamos tener compasión y que podamos ayudarlos, y a través de la ayuda que le demos, ellos puedan ver al Señor reflejado en nosotros. Entonces, para ir terminando, tengo algunos consejos que nos pueden ayudar a desarrollar la compasión. Lo primero que debemos hacer, obviamente, es pedirle al Señor. O sea, sin la ayuda del Señor no podemos hacer nada. Debemos de pedirle al Señor que nos dé un corazón compasivo, que nos dé un corazón que desee ayudar a aquellas personas que están en necesidad de cualquier tipo, que abra nuestros ojos y nos ayude a poder llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos, como lo enseña la palabra. Y también debemos desarrollar empatía al ponernos en el lugar de nosotros, practicar. Yo leí algunas, y en la parte ya como recomendaciones en cuanto a la psicología, decían que practicar, por ejemplo, 5 minutos poniéndose en el lugar de la otra persona te puede ayudar a desarrollar compasión, pero nosotros sabemos que eso solo lo puede hacer de forma genuina el Espíritu Santo, el Señor, a través de la oración y a través de su búsqueda. Y también el detenernos y observar las necesidades de los demás, o sea, que nosotros podamos dejar de pensar un poco en las necesidades de nosotros y podamos detenernos alrededor, ver cuáles son esas necesidades y sobre todo poder hacer algo con la ayuda del Señor para aliviar el sufrimiento o la necesidad de alguien que esté pasando por un momento difícil, tanto de enfermedad como algún proceso que nosotros podamos conocer. Entonces, en resumen,
aquí compartí algunas de las cosas que estuvimos hablando. La compasión literalmente significa sufrir juntos, o sea, cuando somos compasivos, el que está sufriendo no sufre solo, sino que nosotros sufrimos con él. La compasión es un requisito fundamental del carácter del cristiano, o sea, todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, debemos exhibir una compasión genuina. Y también esta debe mostrarse en acciones, no simplemente en palabras, sino con hechos. Y el ser compasivos tiene beneficios, como yo les dije, espirituales, porque el Señor recompensa nuestra compasión, y también tiene beneficios terrenales porque trae felicidad a nuestra vida. Según la ciencia, puede aumentarnos los años de vida, puede reducir el estrés, puede ayudarnos a ser menos egoístas, y también para poder ser verdaderamente compasivos debemos despojarnos de nuestros prejuicios y nuestro egoísmo, o sea, debemos dejar de pensar en nosotros mismos, debemos dejar de pensar que porque una persona se está comportando de esa forma quiere decir que es de esa forma, y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ver más allá del comportamiento de las personas. Y por último, debemos orar al Señor para que nos dé un corazón compasivo, pero también debemos de practicar la compasión. O sea, no podemos quedarnos simplemente en lo que es la oración, sino que debemos de buscar formas en cómo ayudar y servir a nuestra comunidad, tanto aquí en la iglesia como en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, y así, con la ayuda del Señor, cada día más se va ejercitando en nosotros lo que es la compasión. Dios le bendiga, y hasta aquí mi parte. Gloria al Señor.